Bienvenido al canal de YouTube del pastor José Manuel Sierra. Unos son los que van, pero los que se quedan no se quedan de brazos cruzados diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pues orar, hermanos, apoyar la obra. Y una de las mejores maneras de apoyar la obra de Dios y a los que sirven al Señor en la obra en primera línea, sin lugar a dudas, es orar por ellos. Que el Señor les renueve las fuerzas, les bendiga, les dé bendición, les dé sabiduría, discernimiento, para que la palabra de Dios siempre llegue a los corazones como tiene que llegar. Y el Señor haga la obra. Bendito sea Dios. Vamos a tener un fin de semana, yo creo que muy interesante, muy bendecido, donde van a venir, como acabo de decir, hermanos de otras partes de España para estar el día sábado. Algunos ya se van a quedar a dormir allí desde el día anterior para aprovechar el sábado y el domingo. Y yo le pido por favor que oren por estas actividades para que sean bendecidas y para que cuando regresemos en unos días todo haya quedado claro, todo haya quedado, digamos, bien especificado, para que así cada uno, ¿verdad?, sepa cuál es la función que le corresponde en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos un cuerpo, y si tú observas tu cuerpo, te vas a dar cuenta que hay una variedad inmensa de miembros, de cosas que uno ni ha visto nunca, ¿no? Pero sabemos que están allí, y cuando una de ellas no funciona, pues lamentablemente hay una enfermedad, es necesario operar, intervenir, y por eso es importante que el cuerpo de Cristo, cada miembro, sepa cuál es su función, ¿verdad? Dónde Dios nos ha puesto, dónde Dios no nos ha puesto, para qué hemos sido capacitados, para qué no hemos sido capacitados, y eso no tiene que producir en nosotros frustración. Hay un muchacho en internet, yo lo veo de vez en cuando, yo no sé si es de Colombia, no estoy muy seguro, pero es un fuera de serie. Es como yo veía en Venezuela cuando era niño, lo que llamábamos el hombre orquesta. Es un tipo que toca todo, ¿sí? Él está tocando la guitarra, al mismo tiempo está cantando, pero tiene en un ladito unas armónicas, luego con el pie izquierdo le da el bombo, con el pie derecho le da no sé qué, y es el hombre orquesta. Es algo realmente increíble. Pero la cruda realidad es que no queremos, en el cuerpo de Cristo no existe el hombre orquesta. No debería de existir el hombre orquesta, sino que tenemos que repartir el juego, la carga, la responsabilidad, de tal manera que cada uno de nosotros sepa a lo que Dios le ha llamado. Y si no llegas en un área, seguro que el Señor a tu lado ha puesto a alguien que te va a ayudar para hacer un complemento en tu vida. No estamos en la vida para competir con nadie, amén, hermanos. Estamos para complementarnos. Mira, no es el tema del mensaje, pero sí quiero dejar esto bien claro. Mire, José de joven había recibido unos sueños proféticos, ¿verdad?, a través de los cuales el Señor le hablaba y le indicaba lo que iba a hacer con su vida en un momento puntual de la vida. Pasaron años y aquellos sueños no se cumplían, parece que todo iba al revés, parece que todo salía mal. Sin embargo, él entendió que todo tiene su tiempo en la vida. Él era joven cuando recibió aquellos sueños, no estaba preparado ni espiritual ni físicamente para soportar aquellas presiones y aquellas cargas. El Señor tenía que prepararlo. Yo siempre digo que primeramente tenemos que ser preparados y tratados por el Señor para posteriormente servir al Señor de la forma que Él quiere y donde quiera. La Biblia nos enseña que los sueños eran verídicos, los sueños eran de Dios, pero ya digo, pasaban los años y todo seguía igual o peor. Hasta que algunos tuvieron unos sueños, luego el mismo faraón tuvo otro sueño, y entonces se dan cuenta cómo el Señor utilizó incluso a inconversos, incluso al mismísimo faraón de Egipto, para que los sueños de José se pudieran cumplir. Tenemos que orar para que Dios ponga en nuestro camino a la persona que nos va a complementar para poder cumplir con los objetivos que el Señor tiene para nuestras vidas. Llámese Faraón, llámese Ciro, llámese David, llámese Daniel, llámese como se llame. Que el Señor ponga en nuestro camino a las personas que vienen a sumar, a las personas que vienen a complementar la obra que el Señor ya ha comenzado a hacer, y que aparte de nosotros todo aquel que venga a restar, amén, hermanos, todo aquel que venga a hacernos perder el tiempo. Queremos gente comprometida
gente que tenga claras las ideas y gente que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí, donde sea y como sea. ¿Cuántos dicen amén? Así que estaremos orando porque no solamente Pastor Joselo y su esposa entran ahora en una nueva etapa, ¿verdad? Sino que en cierto sentido el ministerio también entra en una nueva etapa, porque lo que suceda allí nos va a afectar para bien o para mal a todos, ¿verdad? La bendición de unos es la bendición de otros, ¿verdad? También Alberto y Damaris, como dije el otro día, también ellos van a entrar en una nueva etapa, pero en cierto sentido toda la obra, todo el ministerio de Vida Nueva también va a entrar en una nueva etapa, porque ellos van a estar allí. Nosotros vamos a estar orando por ellos. Fíjense la cantidad de necesidades y de peticiones de oración que se nos están presentando desde los primeros días del año, ¿verdad? Pero lo que pase allí va a bendecir la obra a donde son enviados, pero también va a bendecir la obra en este lugar. Y hay gente que van a orar, hay gente que van a apoyar económicamente, hay gente que va a estar allí en primera línea. Es decir, hermanos, el cuerpo tiene que funcionar cada uno en su sitio, sabiendo a lo que ha sido llamado y a lo que no ha sido llamado. Y si cada uno cumple con su función, la bendición de Dios está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Cierra tus ojos y vamos a pedir que en esta tarde, esta palabra, este estudio que vamos a compartir, pues sirva para traer más fortaleza, no solamente conocimiento, sino más fortaleza espiritual a nuestras vidas, y que aún podamos tener las ideas más claras que cuando hoy comenzamos esta reunión. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Qué bendición, qué regalo tan maravilloso tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú nos has dado mucho más de lo que nos podíamos imaginar en cualquier momento de la vida. Háblanos a través de tu palabra, que disfrutemos de tu palabra y que a través de ella tú edifiques y ministres a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Quiero que pongamos un momentito en la pantalla los famosos 10 mandamientos. No sé si ustedes se lo saben de memoria, pero en el Catecismo Católico nos enseñaron los mandamientos, pero no exactamente como dice la Biblia. Estaban ahí un poco tergiversados. Habían quitado de allí, habían puesto de allá para que cuadraran, ¿no? Pero vamos a leer según Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, que son por cierto muy interesantes, y son los siguientes. Y dice así la palabra de Dios, repito, Éxodo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Están todos? Ahí está. Ok, perfecto.
Estos son los famosos 10 mandamientos. Y algunos piensan que cuando Moisés subió a lo alto del monte Sinaí, esto fue lo único que el Señor le dio como mandamientos. Pues no es realmente así. Tengo que aclarar que no hay ni un solo versículo en el Antiguo Testamento, mucho menos en la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que diga exactamente el número de mandamientos que hay. Se suele decir generalmente que son en total 613. Pero algunos dicen, pero hay mandamientos que están repetidos o explicados en otra parte. ¿Se cuenta entonces como otro mandamiento o como parte del mismo? Sea como sea, lo importante no es tanto el número, aunque repito, se suele generalmente enfatizar mucho y hay muchos elementos, frutas y otras cosas que le recuerdan a los hijos de Israel los 613 mandamientos de la Biblia. Ahora, esos mandamientos que están en los primeros 5 libros de la Biblia, por cierto, ¿cómo llamamos nosotros los creyentes a los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco, ¿verdad? En hebreo se llama Humash, que viene del número Hamesh, que es el número 5. También se conoce como la ley o como la Torá, la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel en las faldas del monte Sinaí para primeramente proteger y guiar al pueblo. El pueblo había salido de un país politeísta, habían salido de la esclavitud. Aunque muchas veces decimos, no, el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto. No es cierto. Estuvieron 400 años, pero no siempre fueron esclavos. Tuvieron más de 200 y pico de años viviendo muy cómodamente en Egipto. Fue la última etapa la que podríamos decir que los esclavizó el faraón. Pero sea como sea, ellos habían adoptado unas costumbres, un estilo de vida diferente al que Dios tenía para ellos. Entonces, en esos 613 mandamientos, Dios lo que quiere es proteger al pueblo, cambiar la mentalidad de ellos para que cuando entren a la tierra prometida o a la tierra de Canaán, que por cierto no estaba vacía, sino habitada por 7 naciones, y muchas de ellas las conocen, los jebuseos, los fereceos, etcétera, etcétera. Ellos estaban llenos de costumbres paganas, llenos de idolatría, llenos de imágenes. Entonces, a través de los 613 mandamientos, ellos tenían que saber que su estilo de vida no podía ser el estilo de vida de los habitantes de Canaán. Es más, el Señor les advirtió en muchas ocasiones que no se conviertan ustedes a ellos, no los imiten a ellos en nada. Al contrario, que ellos se conviertan a vosotros y que ellos sigan vuestras creencias y vuestras costumbres y no ustedes a las de ellos. En segundo lugar, el pueblo de Israel tenía que entender qué es lo que Dios consideraba pecado. Y a través de la ley, el apóstol Pablo dice que viene el conocimiento del pecado. ¿Cómo sé yo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? ¿Cómo sé yo, como creyente, incluso en la actualidad, que esto está mal y esto está bien? ¿En qué me baso? Es cierto que hay personas que nos sorprenden, que nunca leyeron los 10 mandamientos, ni los 613, ni fueron nunca a ninguna congregación, pero sin embargo ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y les pongo un ejemplo. José se negó a acostarse, a mantener relaciones sexuales con la esposa del amo, del hombre que lo había comprado, de Potifar. Porque él dice, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Él nunca había leído ningún mandamiento que prohibiera mantener relaciones sexuales con la esposa de un hombre casado. Pero ¿cómo lo sabía él que eso no le agradaba a Dios? Bueno, la comunión que tenía evidentemente José con el Señor era tan elevada que sin necesidad de conocer la ley de Moisés, él sabía cómo era el corazón de su Dios y sabía perfectamente que eso no se podía hacer. Y así podríamos hablar de ejemplos en la vida de Abraham y en la vida de Jacob, ¿verdad? Abraham dice la Biblia que le dio los diezmos. Cuando vino de una batalla donde habían sido derrotados unos ejércitos, unos reyes tremendamente poderosos que lo fue a buscar hasta el norte de Israel, la Biblia dice que al volver a Jerusalén, a la ciudad de Salem, como se llamaba en aquel momento, allí habitaba un rey, que aparte de rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces dice que en el torrente de Cedrón se encuentran y Abraham dice que le da los diezmos a Melquisedec. ¿Y quién le dijo a Abraham que había que dar los diezmos al sacerdote de aquella época?
No estaba escrito en ninguna parte. Por ejemplo, ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y los animales impuros? Porque el Señor le dijo, de los limpios tienes que tomar tanta cantidad y de los que no son limpios otra cantidad. ¿Dónde se fijó él? ¿Cuál era el texto? ¿Cuál era la base para él poder elegir animales limpios y animales que no eran limpios o aptos para la comida? Bueno, lo que está bien claro es que esta gente tenía una comunión con el Señor espectacular, pero para que no entraran en inventos y en yo siento y a mí me parece y inventarse cosas que no estaban escritas, el Señor no solamente le dio la ley al pueblo para protegerlos y guiarlos, sino para señalar el pecado y decirle, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Esto me agrada, esto me deshonra. Ahora, de los 613 mandamientos, que los tengo todos aquí, por si después quieren, hoy me he pegado toda la mañana haciendo esto, es un trabajo de chino, pero aquí están los 613 mandamientos. Sería buenísimo que en algún momento los leyeras para saber cuáles son esos 613. Aquí los he clasificado por nombre, por importancia, por libro, tantos mandamientos en Génesis, tantos mandamientos en Éxodo. Aquí están los 613. Después le podemos echar un vistazo si eso. Pues de esos 613 mandamientos, la gran clasificación que se hace, que no es la única, son mandamientos positivos y mandamientos negativos. En hebreo se conoce como ta'aseh y mandamientos lo ta'aseh. Es decir, hay de los 613 mandamientos, 248 mandamientos de cosas que hay que hacer. Y 365 mandamientos de cosas que no hay que hacer, ¿vale? Mandamientos para hacer cosas y mandamientos que te prohíben hacer otras cosas. No todos los mandamientos van en la misma línea. Hay mandamientos que van dirigidos, por ejemplo, a los agricultores, pero no a los ganaderos. Hay mandamientos, los vamos a ver en esta tarde algunos de ellos, que van dirigidos a un cierto tipo de personas, que no afectaba al común del pueblo, como por ejemplo los sacerdotes. Y hay mandamientos que son para probar la obediencia del pueblo. No tienen ningún sentido. Uno dice, ¿a qué viene esto? No puedes comer carne con productos lácteos. No puedes comer leche tomarte un café con leche, un cortado después de haber comido carne. ¿Y por qué? Porque son mandamientos que se han escrito en la Biblia, como hay unos cuantos, para probar la obediencia del pueblo. Mandamientos que no tienen ninguna lógica, humanamente hablando, pero Dios lo manda para ver cómo tú vas a reaccionar. Algunos dirán, eso es una tontería, eso no tiene sentido, pero yo te los doy para ver cómo tú vas a reaccionar. Hay mandamientos que tienen que ver con la moral, ¿vale? Mandamientos que tienen que ver con las relaciones entre personas, mandamientos que son ceremoniales, mandamientos que son para recordar cosas del pasado. Es decir, hay cientos de mandamientos de todos los tipos, tamaños y colores. Hay mandamientos para los animales, qué hacer con los animales, Levítico capítulo 11. Hay mandamientos para los soldados cuando iban a la guerra, qué hacer cuando sitiemos una ciudad, la atacamos, hablamos antes, ¿qué estrategia utilizamos? Deuteronomio capítulo 20. Hay unas leyes muy interesantes que tienen que ver con los esclavos, que no las tenía ningún pueblo más que el pueblo de Israel. Levítico 21, después leeremos algunos versículos. Hay mandamientos que tienen que ver con la tierra. Des en cuenta que los mandamientos se tienen que cumplir en la tierra de Israel. Fuera de la tierra de Israel hay muchos mandamientos que no se podían cumplir. Y entonces hay mandamientos que tienen que ver con el lugar, con la tierra. Por ejemplo, la Shemitá era la ley, que algunos todavía la cumplen hoy en día, que es el descanso de la tierra cada 7 años, con el año de jubileo. Todo esto está en Levítico 23, Levítico 25. Había ciertas y determinadas enfermedades que obligaban a la persona que las contraía a ser excluido, a ser expulsado del campamento para no contagiar al resto. La lepra es la más conocida, pero había muchas enfermedades que el sumo sacerdote con los sacerdotes tenían que examinar y decir, no pasa nada, se puede quedar a vivir entre nosotros o inmediatamente tienes que ser echado del campamento
porque esto es un peligro, porque puede terminar contagiando a todo el mundo. Había una ley, bueno, eso está en Levítico 13, había una ley en Levítico 12 que tiene que ver, es una ley para las mujeres que acababan de dar a luz. Cuando una mujer daba a luz a un niño o a una niña, tenía que cumplir toda una ceremonia, todas unas leyes de purificación para poder volver otra vez a tener relaciones con su marido, para volver otra vez a llevar una vida normal. ¿Y qué tenían que hacer las mujeres? Bueno, una de las cosas que salvó al pueblo de Israel durante siglos fue la limpieza de las manos, la limpieza del cuerpo. La mayoría de los pueblos en aquella época no le daban mucha importancia a la higiene, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ver en la Edad Media, en Francia, en Inglaterra, en España, los reyes tenían que ordenar que la capa que llegaba hasta los tobillos la cortaran hasta las rodillas para que le diera vergüenza a la gente de ver la cantidad de suciedad que llevaban encima, porque la gente no iba al baño, la gente no se lavaba los dientes. ¿De dónde creen ustedes que viene el famoso ramito de flores de las novias? La novia apestaba tanto que para disimular un poco el mal olor que llevaba encima, le daban el ramito de flores y así por lo menos disimulaba un poco. ¿De dónde vienen todos esos perfumes que los franceses inventaron? Pues era para un poco disimular. Luis XIV o Luis XV creo que tuvo 15 años sin bañarse. En los palacios de los reyes de Francia, de España, de Inglaterra y otros no existían baños, las ratas estaban por todos los lados. De ahí vinieron muchas plagas que mataron a millones de personas en Europa en aquella época, ¿no? Hay una ley muy interesante, cómo superar el tema de los celos. Qué ley más rara, ¿no? Un marido que tiene celos de la mujer, que sospecha de la mujer. Había todo un ritual, después podemos leer si quieren unos versículos, para que el hombre se quedara tranquilo y los celos desaparecieran, porque los celos matan, ¿eh? Nadie dijo amén, pero es así. Números capítulo 5. Había una fiesta que tenía que ver con, unas leyes que tenían que ver con las fiestas. Había 3 fiestas de obligatorio cumplimiento a lo largo del año. Una era la Pascua, cuando empezaba el año religioso, en la primavera. 50 días más tarde era la fiesta de las cosechas, la fiesta de Pentecostés. Y finalmente la fiesta de obligatorio cumplimiento era la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba generalmente por el mes de octubre. Luego hay otras fiestas que los rabinos han incluido en su calendario religioso, como por ejemplo leer el pergamino de Esther en la época de Purim, la fiesta famosa de Hanukkah, que acaban de terminarla hace poquito, y otras fiestas. Vamos a comenzar a leer en Levítico capítulo 19 una serie de leyes muy interesantes. Y mientras van buscando este capítulo, permítame decirles que el famoso rabino Saulo de Tarso dijo que nadie puede cumplir la ley de Dios. Ni podían en el pasado, ni pueden en el presente. Y la pregunta es, ¿por qué? Primero, porque la ley de Dios es perfecta y nadie es perfecto. Así de claro. La ley apuntaba a la necesidad de un redentor, alguien que pudiera cumplir con toda la ley, porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir con todos los requisitos de la ley, porque la ley refleja el carácter, la santidad de Dios. Y por lo tanto, ¿quién puede vivir como Dios, siendo humano, finito y limitado? Absolutamente nadie. Solamente el Señor Jesucristo, dicho sea de paso, fue el único que pudo cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento de Moisés, y a través de Cristo nosotros hemos sido justificados no por las obras de la ley, sino por la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Levítico 19 hay algunas leyes así pequeñitas, pero muy interesantes. Por ejemplo, miren esta ley de Levítico 19:13. Y dice así: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Seguro que algunos de ustedes, cuando tiene que llegar el momento de cobrar su paga, su sueldo, a veces te dice el jefe, la semana que viene arreglamos. ¿Te ha pasado alguna vez? O mira, este mes no te voy a poder pagar todo de una vez, te voy a pagar en 2 o 3 veces. ¿Le ha pasado a alguien así? ¿Sí? No vamos a volver las cámaras a ustedes para que no les vean los que están levantando la mano, ¿no? Pero una ley decía, ¿no? Si le tienes que pagar a tu empleado el dinero y lo tienes,
No lo hagas esperar, no le digas mañana. Hazlo hoy, no lo oprimas, no seas un abusador. Hay otra ley que decía, por ejemplo, muy interesante en el verso 14, no maldecirás al sordo. Qué cosa tan curiosa, ¿no? No maldecirás al sordo ni al ciego le pondrás tropiezo. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Te gusta esa? Esa está buena, ¿eh? Esa está buena, ¿eh? No andarás chismeando. Aquí no hay chismosas, ¿no? Ni chismoso, ¿no? Ya, no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. Como dijo aquel hermana, el don de lengua no sé si lo tiene, ¿eh? Pero tiene una lengua que parece un don, ¿eh? El 17 me gusta mucho. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participéis de su pecado. Qué ley tan interesante. Hay una ley muy interesante que dice en el 23, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles, frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto 3 años, o será incircunciso su fruto y no se comerá. Si plantamos un árbol y durante 3 años no lo podemos comer, y al 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Dios. ¿Tú te crees que esto tiene alguna explicación lógica? Es simplemente para probar. Si yo planto 1000 manzanos o 1000 perales o lo que sea, los 3 primeros años no puedes comer nada. Y el 4.º tampoco. El 4.º coges toda la fruta y la llevas al templo y se la consagras al Señor. Increíble, ¿verdad? Después dice en el 26 algo muy interesante que se repite en el Nuevo Testamento. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestra cabeza. Hay gente que le gusta hacerse cosas raras en la cabeza, ¿no? Ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Bueno, ya los que se la hicieron es tarde, ¿no? Pero para los que se han convertido, saben que una vez en la península hubo un campamento de jóvenes y uno de los talleres era tatuajes cristianos. Te ponías versículos, yo soy de mi amado es mío, cuánto te amo, Señor, bendice alma mía al Señor. Y los jóvenes salían con el pescadito y tal, tatuado. Aquí dice que no se puede hacer ningún tipo de marca, de rasguños, ni de cosas imprimidas en la piel. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra. Tremendo. El 32 me gusta, ¿eh? El 32, bueno, déjame el 31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis. El 32 me gusta y me gustaría que lo pusieran en práctica los jóvenes cuando me saluden, por favor. Delante de las canas te levantarás. Es decir, que cuando saludes a una... Tú primeramente, con Anderson no van a tener problemas. Aunque tenga 90 años, no se preocupen, lo pueden saludar toda la vida sentado. Y el hermano va por el mismo camino. Pero yo sí, hombre, yo todavía tengo algo. Entonces cuando me vean, cuando veas a algún hermano, tú miras así, tiene canas, uy, lo tengo que saludar de pie. No, lo digo en serio, ¿eh? Cuando usted salude a un hermano o a una hermana que tenga canas, se tiene que saludar de pie porque es una forma de respeto. Yo me acuerdo en mi época, en la escuela, cuando el maestro entraba a la clase, los alumnos nos poníamos de pie. Yo no sé si ustedes eso lo vieron. Se ponía uno de pie y hasta que el maestro no dijera siéntense, no se podía sentar nadie. Tremendo. Así que lo voy a volver a repetir porque me gusta mucho. ¿Oíste, Natán? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro. No, del anciano lo dejamos. El rostro. Dejamos el anciano. Esto era para otro. Este era para otro. Este era para Armando. No. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo el Señor tu Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en medidas. Balanzas justas y pesas justas, medidas justas tendréis. Sí, un montón de leyes en este capítulo 19 que son todas
extraordinarias para enseñarle al pueblo de Dios a ser diferente. Claro, esto eran leyes para el pueblo de Dios, pero fuera del pueblo de Dios, fuera del marco de ellos, no había nadie que cumpliera con esto. La injusticia, el robo, el insultar, el engañar, el mentir, era lo más normal en aquella época. Sin embargo, el pueblo de Dios tenía que ser y tiene que ser diferente hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer lo que dice la Biblia en Levítico 25:8, referente a la tierra, que este versículo es muy interesante. Tiene que ver con algo que se llama el año de jubileo. Levítico 25:8. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y en el 50 venía el jubileo. Y ahí pueden ver ustedes todo lo que tenía que hacerse en la época del año de jubileo. Las deudas tenían que ser perdonadas. De ahí viene el famoso Padre Nuestro y perdona nuestras deudas. Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ustedes imagínense que el Fondo Monetario Internacional y que las naciones ricas cada 50 años le perdonaran a las naciones que han pedido préstamos todas las deudas. ¿Qué significa esto? Que los ricos no serían cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y cada 50 años todo el mundo empieza de cero. Empezamos de cero. Las deudas tenían que ser perdonadas, las tierras tenían que ser devueltas a sus dueños originales, los esclavos tenían que ser puestos en libertad, etcétera, etcétera. Una ley realmente maravillosa. Y dice que si la pusieran en práctica, Dios bendeciría la tierra con paz y con prosperidad. También en Éxodo capítulo 23, el verso 10, leemos algo muy interesante acerca de esta ley, que estuvimos un año en Israel y vimos que algunos agricultores la ponen en práctica todavía. Se llama la ley de la Shemitá. Ahí dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Más el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Qué interesante que cada 7 años los agricultores no podían sembrar nada. Entonces la pregunta es, ¿y de qué vivimos? Porque si no siembro el 7º año no tengo cosecha. El Señor les dijo, si ustedes cumplen con esta ley del descanso, del reposo de la tierra, la cosecha del 6º año será tan tremenda, tan abundante, que podrán vivir el sexto, el 7º y hasta parte del 8º. Pero ¿saben qué? Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida con Josué, no cumplieron con esta ley. Con otras sí, pero con esta no. Estuvieron 490 años viviendo en la tierra prometida. Y si no cumplieron cada 70 años el reposo de la tierra, ¿cuánto le debían al Señor? Pues hermanos queridos, 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Esos son los 70 años de cautiverio que tuvieron que estar fuera de la tierra, descansando la tierra en Babilonia, hasta que pudieran volver a su país. Es decir, hay cosas que uno no quiere cumplir, que aparentemente no pasa nada. Esa es la falsa sensación de seguridad que siente el pecador cuando peca. Y déjenme que les ponga un ejemplo. No es nuevo, ya lo dije una vez. El Señor le dijo a Adán y Eva que el día que pecaran, el día que desobedecieran, se convertirían en pecadores, y en personas mortales. El día que pecares pereceréis. Sin embargo, ellos pecaron los dos el mismo día. Adán pecó el mismo día que Eva. No hubo una distancia de un año o de una temporada. No, el mismo día pecó el marido y la mujer. Y ninguno de los dos se murió. Puede ser, aunque la Biblia no lo diga, que en un momento determinado Eva o Adán, yo pienso más a Eva que a Adán, porque la mujer piensa más que el hombre es más así, ¿no? La mujer habrá dicho, oye, pues comimos y no morimos. Capaz que el Señor nos engañó. Ellos no entendían el concepto muerte, porque nunca habían visto a una persona morir. Pero lo entendieron cuando vieron a su hijo Abel en un charco de sangre inmóvil que no se movía, y seguramente habrán dicho los dos, ¿y por qué nuestro hijo no se levanta? ¿Qué le pasa? Su hermano lo había matado. Y ahí entendieron lo que es la muerte física. Pero no solamente de muerte se muere,
La Biblia nos habla de dos tipos de muerte. Una muerte que es la física, que es cuando el alma sale del cuerpo y automáticamente mueres. Y una muerte espiritual, que es cuando el espíritu se desconecta de la fuente de la vida, que es Dios, y mueres instantáneamente, espiritualmente hablando. Una es instantánea, la otra digamos que es progresiva. Pero ahora podemos entender cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso y les dice algo así como: hermanos, no quiero que olvidéis que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Es decir, que un pecador, una persona que no ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando, ¿cómo está, hermano? Está muerto. Sí, pero come, respira, viaja, compra, vende, se va de vacaciones, entra, sale. Sí, físicamente está vivo, pero espiritualmente hablando está muerto. Claro, la muerte física es mucho más evidente, ¿verdad? El llanto, el luto, la caja, las flores, etcétera. Lo otro como que parece que no pasa nada. Entonces la gente peca y parece que no ocurre nada. Así le pasó a los agricultores durante 490 años. No hemos descansado la tierra, no hemos practicado la ley del reposo de la tierra. ¿Y qué ha pasado? Nada. Seguimos con vida, seguimos teniendo nuestra vida, nuestros hijos, nuestros animales, hasta que Dios dijo basta. Y se los lleva al cautiverio porque le debían a Dios 70 largos años de obediencia. Entonces la obediencia trae bendición. La desobediencia, ya sabemos todo lo que sucede. Ahora vamos a leer también en esta noche en Levítico capítulo 21, algo tan interesante que en aquellos tiempos era algo totalmente desconocido para las naciones de la tierra, y era darle la posibilidad a los esclavos de poder recuperar su libertad. Mientras buscan Levítico 21, permítame decirles que el Señor Jesucristo un día entró a una sinagoga y se le dijo: ¿puedes leer una porción? Y él dice que leyó una porción, una parte, no toda, una parte, una porción del libro del profeta Isaías. Y él dijo: yo he venido para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable del Señor, para sacar a los presos de la cárcel, para dar libertad a los cautivos y vendar a los quebrantados de corazón. Y hoy se ha cumplido delante de vuestras narices esta escritura. Probablemente el Señor Jesucristo en su época, aunque ya prácticamente nadie lo celebraba, Él vivió durante un tiempo en el año de jubileo. Pero ya nadie cumplía con las expectativas y con lo que se pedía en aquel tiempo. Y por eso en la época de Jesús y posterior a la de Jesús seguían habiendo muchos esclavos. Y era una tragedia ser un esclavo, sobre todo si tu amo no era judío. Porque si era judío y era, digamos, practicante o creyente, había una remota posibilidad de que se acordara de esta ley. Pero si tu amo era un romano, si tu amo era un griego, si tu amo era un egipcio o de cualquier otra nacionalidad, estabas condenado a vivir y morir como un esclavo. No había nada de derechos humanos, de los cuales se habla mucho hoy en día. No había vacaciones, no había absolutamente nada. De hecho, Jesús relata una historia que cuando yo la leía al principio me sonaba muy fuerte, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Pero es que refleja la cruda realidad de la época. Dice, ¿qué amo cuando su criado viene del campo, le dice, bueno, lávate, come, arréglate? No. Tú has estado todo el día trabajando en el campo de sol a sol. Tienes que venir reventado. Pero antes de comer tú, me pones la comida a mí. Me pones la comida, me atiendes, me lavas los pies. Y cuando yo ya esté tranquilo, es cuando tú vas a comer. Y suena como cruel, ¿no les parece? Suena como... Sí, pero Señor, ¿dónde está ahí la misericordia? Es que no había misericordia en la época de Jesús. Habían unos esclavos que los conocían como los uperetas, en griego, que eran los que estaban solamente en las puertas de los señores para lavarle los pies a la gente que entraba a la casa a comer o a visitar al dueño. Esto es qué trabajo más humillante, ¿no? Todo el día lavando pies, todo el día lavando los pies a la gente, ¿no? Pero dice en Levítico 21, estas son las leyes que pondrás. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Bueno, me imagino que cuando uno era esclavo y tu amo era un judío, un hebreo,
pues estabas deseando que llegara el 7º año para que te diera la libertad. Pero había matices, había algunas cosas a tener en cuenta. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Es duro, ¿eh? Si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Este es otro tipo de esclavos. Este es el doulos. Este es el esclavo de amor. Este es el que se diferenciaba del resto, que pudiendo ser libre, renunció a su libertad en el 7º año. ¿Y cómo demuestra que es un esclavo de amor? Con un zarcillo en la oreja. Por eso cuando yo veo a la gente por ahí con un zarcillo en la oreja, digo, mira, ahí va un esclavo. No sé si de amor o de qué, pero era la forma de demostrar que amaba tanto a su amo que renuncio a mi libertad y me quedo el resto de mi vida, no hasta el próximo año de jubileo o dentro. No, ya no hay posibilidad de rescate. A partir de ahora quedas para siempre en la casa de tu amo. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Es decir, había tantas leyes. Claro, ¿quiénes eran los que se sabían de memoria estas leyes? Porque saberse todo esto, hermano, saberse los 613 mandamientos de memoria, vamos, yo nunca me he propuesto, pero esto da un trabajo increíble. Es que aquí hay cómo tienes que comer, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que levantarte, cómo tienes que acostarte, qué tienes que hacer por la mañana, qué tienes que hacer por la noche. Pero aparte de todo esto, 613 mandamientos, están cientos, por no decir miles de mandamientos que los rabinos fueron añadiendo a lo largo de la historia para presionar aún más a la gente. Incluso el Señor Jesucristo, cuando le habla a los escribas y fariseos en el famoso capítulo 23 de Mateo, le dice, vosotros por vuestra tradición invalidáis la ley de Dios. Incluso hacen un prosélito, ganan a una persona y después lo convierten en 2 veces más hijo del infierno y del diablo de lo que era antes. En otras palabras, vivir bajo la ley era una presión, hermanos, era una presión terrible. Ahora viene lo bueno. Le preguntaron una vez al Señor, Señor, y de los 613 mandamientos, mira que hay, mira que hay mandamientos, ¿cuál es el más importante? Si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Con el de reposo de la tierra? ¿Con las mujeres que se tienen que purificar cuando van a luz? Dime, de todos los 613, para ti, ¿cuál es el más grande y más importante? Y él dijo algo que se conoce como el Shema. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. En hebreo dice, con todo tu corazón. Es decir, que no haya rincones en tu vida reservados para ti. El corazón es el reposo de las emociones, son los recuerdos, ¿verdad? Es lo que habla a veces la Biblia del corazón, no tanto del músculo, ¿no? Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Los que no tienen áreas ocultas donde nadie entra, que nadie sabe. Donde no dicen, bueno, esto es para mí. Sino que han abierto totalmente su vida y la han entregado al Señor, a su servicio. Y entonces el Señor dice, si una persona ama a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón y con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo, ha cumplido con los 613. Claro, la pregunta es, le preguntaron una vez a un rabino, ¿y cómo demuestro yo, en qué momento de mi vida puedo yo demostrar que amo a mi prójimo como a mí mismo? Me gustó la respuesta, no sé si estarán de acuerdo con ella, pero me gustó la respuesta de este rabino cuando le preguntaron, repito, ¿dónde, en qué momento de la vida una persona puede amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Y saben lo que respondió? Como nadie me dice nada, no lo voy a decir. ¿Quieren o no quieren saberlo?
Ah, bueno, como los veo ahí tan callados. Dice, cuando el hombre se casa, o la mujer se casa con un hombre, es el terreno idóneo para amar a ese hombre o para amar a esa mujer como te amas a ti mismo. Y me gustó mucho la respuesta, porque también leí hace unos días, y esto te viene bien a ti, que un hombre no puede ser feliz en la vida y completo hasta que se casa. Yo lo leí el otro día. Por eso los casados somos los más felices del mundo, ¿sí o no? Oye, la predicación hoy está siendo cuesta arriba, ¿eh? Pero bueno, yo sigo adelante, no se preocupe. No se preocupe. Prediqué durante meses a sillas vacías, así que no se preocupe, no se preocupe. Pero saben, queridos hermanos, amar a Dios por encima de todas las cosas es el cumplimiento de la ley, y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo más importante. Fíjense qué importante es que de los 613 mandamientos yo no encuentro en ninguna parte, si alguien lo encontró me lo dice por favor, estos mandamientos o concretamente del reposo de la tierra o de los esclavos o de lo que sea, esto se lo tienes que enseñar a tu hijo cuando salgas, cuando entres, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando entres por un lado. Sin embargo, la Biblia dice que hay una obligación por parte de los padres de enseñarle a nuestros hijos cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas a cualquier lado. Hay que enseñarle a los hijos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Algunos no tenían claro lo que era el prójimo. De hecho, hasta el día de hoy, cuando le preguntas a muchos rabinos, a muchos judíos ortodoxos, ¿y quién es mi prójimo?, te dicen: mi hermano judío. El que no es judío no es su prójimo. La famosa parábola, la historia del buen samaritano, fue un golpe duro a los religiosos de la época, cuando el único que se detuvo, dejando a un lado sus obligaciones religiosas para atender a aquel pobrecito que había quedado herido y maltratado, era un samaritano. Y la Biblia dice que lo montó en su cabalgadura, luego él fue caminando, lo monta en su cabalgadura, lo lleva al mesón, le dice al del mesón: cuídamele. No dice cuídalo, sino cuídamele como si fuera yo mismo, y cuando venga te pago si ha gastado de más. Entonces, toda la ley, si alguien quiere vivir conforme a la ley, no puede. Porque en este momento hay cientos, y no exagero, cientos de mandamientos de la ley que no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque giraban en torno a la vida del templo de Jerusalén. Los sacrificios, los rituales, los animales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es ridículo, es absurdo que un creyente renuncie a la gracia, renuncie a la libertad gloriosa que tenemos en Cristo para querer vivir conforme a una ley que ningún judío pudo jamás cumplir. Lo dijo el apóstol Pedro. Lo dijeron los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén, cuando había algunos judíos que querían obligar a los que se convertían procedentes del paganismo que tenían que vivir según la ley de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Y allí los apóstoles dijeron: ¿cómo vamos a ponerle una carga a los recién convertidos? ¿Cómo les vamos a obligar? ¿Cómo vamos a presionar a esta gente recién convertida al evangelio para que vivan una vida que nosotros ni nuestros padres pudimos vivir? Porque déjame que te diga algo: si tú cumplías de los 613, 612 y quebrantabas uno solo, te consideraban como que hubieras dejado de cumplir toda la ley. La ley es perfecta, nosotros somos imperfectos. La ley daba unas exigencias al ser humano, que el ser humano honesto tenía que reconocer que no podía cumplirla. Nunca me olvidaré cuando alguien me dijo: y entonces, si Dios sabía que el pueblo no iba a poder cumplir la ley, ¿para qué la dio? Digo, esa es la pregunta que yo quería que me hicieras, para que reconocieras que necesitas ayuda. Y la ayuda y el Salvador que tú necesitas se llama Cristo Jesús. Él vino conforme a la ley, vivió según la ley, cumplió la ley, y ahora la palabra de Dios nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, lo cual no significa de que ahora podemos pecar deliberadamente, de que no tenemos límite. No, no, no. Claro que tenemos la ley, pero es la ley del amor, es la ley de la gracia. Pero querer vivir según la ley de Moisés, inténtalo si quieres.
Inténtalo si quieres. No vas a poder cumplirla, primero porque ni eres judío. Y primero, para cumplir con la ley tiene que haber un templo que no existe hoy en día. Por lo tanto, es querer meterte en un lío. Es querer meterte en un modelo, en un estilo de vida que no vas a poder cumplir. Me hace gracia cuando hay creyentes y dicen, no, pero nos tenemos que reunir el sábado porque la Biblia habla del día de reposo. Muy bien, me parece bien. Nos reunimos el sábado y nos quedan todavía 612 mandamientos por cumplir. ¿De qué sirve que cumplamos con uno si los 612 no los puedes cumplir? ¿Quieres encender las velitas en la Pascua? Enciéndelas, mijo. ¿Quieres vivir según la ley de Moisés? Circuncídate primero y después comenzamos a hablar. Pero aunque cumplieras con 612, que no vas a poder cumplir, la palabra de Dios nos enseña que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. ¿Dónde dice eso? En Gálatas. En Gálatas dice literalmente, por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Es más, Dios demostró antes de la ley que hay otra forma de ser justificado. Y te voy a poner un ejemplo que es el clásico, el correcto, para que entiendas cómo una persona sin cumplir con la ley puede ser justificado delante de Dios. La Biblia nos enseña que Abraham se llamaba primeramente, fue justificado por la fe, no por las obras de la ley. Moisés nació siglos después de Abraham. Abraham en su vida leyó el Antiguo Testamento. Abraham jamás leyó Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Número, ni Deuteronomio, ningún salmo, ningún proverbio, ningún evangelio, nada. Pero sin embargo dice la Biblia que fue justificado por la fe. Y entonces lo que nos enseña la Biblia es que hay una forma de ser justificados aparte de la ley, y es por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia nos enseña que Abraham es el padre de la fe y fue justificado delante de Dios por las obras, no por las obras de la ley, sino por la fe. Y nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Y la palabra del Señor nos enseña que Abraham llegó incluso a entender el ministerio del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba un día siendo confrontado por los líderes religiosos de la época, le dijeron, pero tus discípulos no hacen esto y no hacen lo otro y no se lavan y esto y no sé qué. Y había un lío ahí tremendo, y entonces ellos dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, ¿ustedes son hijos de Abraham? Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Porque Abraham vio mis días. Y le dijeron, ¿cómo que Abraham vio tus días? Si tú no tienes ni 40 años. Y Abraham vivió hace siglos. Dices que yo soy antes de Abraham. Y ya los volvió locos. Yo soy antes de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Sabe lo que es hablarle a un judío en estos términos, hermano? ¿Sabe lo que decirle a un judío en la cara? Tú no eres hijo de Abraham, sino del diablo. No te puedes ni imaginar la reacción que puede tener en ese momento una persona que oiga estas palabras. Así era lo que le dijo el Señor Jesucristo. Claro que Abraham vio al Señor Jesucristo y habló con él. Y si no, aquella visita de aquellos 3 que fueron a su casa. Y Abraham salió corriendo y se postra y le dice, Adoní, Adoní. ¿A quién se le llama Adonai? ¿A quién se le llama Adoní, mi Señor? No se le llama en hebreo a una persona Adonai ni Adoní. En español tenemos Señor con mayúscula y Señor con minúscula. Cuando nos referimos al Señor Dios Todopoderoso, nosotros en nuestro idioma ponemos la palabra Señor en mayúscula. Pero en hebreo no existen ni mayúsculas ni minúsculas. Entonces, ¿cómo se diferencia cuando le digo Señor o le digo Señor? Por la palabra, hay un término para explicar si le quiero decir a un Señor, Señor, o le quiero llamar a mi Señor, Señor. Y es la palabra Adonai. La palabra Adonai es la palabra que se emplea única y exclusivamente para dirigirse al Señor Dios Todopoderoso. Y si quieres que ese Señor sea tu Señor, le llamas Adoní y le metes la I al final, Adoní. Y eso fue lo que dijo Abraham cuando vio a aquellos 3 que se postró ante ellos y le dijo, Adoní. Y se postra ante ellos y 2 se van. Y el otro se queda, y ahí vas a darte cuenta cómo el Señor le reveló a Abraham lo que iba a pasar en el futuro, lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante notar que en el libro de Hebreos, no en el Antiguo Testamento, sino que en el libro de Hebreos dice que Abraham salió
sin saber a dónde iba. Ustedes cuando esta tarde se arreglaron para venir aquí, sabían a dónde venían, ¿sí o no? Se arreglaron, buscaron un aparcamiento, dieron vueltas hasta que llegaron a este lugar. Pero Abraham salió de su casa y si alguien le preguntaba ¿a dónde vas? Él dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Dios, mi Señor, me ha llamado y me ha dicho que salga, que deje atrás todo, tierra, familia, amigos, parentela, herencia, y a una tierra que Él me va a regalar, a un país entero que Él me va a regalar, pero todavía no sé dónde está, me lo dirá por el camino. Salió sin saber a dónde iba, pero en el libro de Hebreos, el autor, quien quiera que haya sido, dijo algo increíble. Abraham salió porque salió buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Eso lo dice la Biblia. Abraham salió buscando una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y yo pregunto esta tarde, ¿y qué ciudad es esa? Cuyo arquitecto y fundador es Dios. Si ustedes algún día van a Jerusalén, y algunos han ido conmigo en alguna ocasión, cuando les llevo al Museo del Templo, les digo, fíjense bien, nada más entrar a la derecha, un cuadro enorme que hay, enorme, donde se ve en un altar a una persona que es Isaac amarrado para ser sacrificado, Abraham con el cuchillo en alto, pero está mirando al cielo y se ve una ciudad de oro, eso no lo dice el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, y ellos dicen que estaba buscando el templo de Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén Abraham nunca lo conoció ni le hacía falta absolutamente para nada. Abraham lo que buscaba era la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y esa ciudad es revelada por primera vez en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, donde se nos dan los materiales, las medidas, las personas que van a vivir en ella y las características de esa ciudad. Y curiosamente recibe el nombre de la Nueva Jerusalén, cuyas calles son de oro, las puertas son de perla, etcétera, etcétera. Esa era la ciudad que estaba buscando Abraham. Luego, ¿ya existía antes de que Cristo viniera al mundo? Es que Cristo nació físicamente en Belén de Judea hace 2000 años, pero si el Señor Jesucristo no es eterno, entonces Él a nosotros no nos puede salvar, porque era un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad, la garantía de que el Señor Jesucristo que adoramos, al que hemos cantado esta tarde, al que estamos tratando de seguir y de servir, es Dios y no era un profeta más, como dicen en algunas religiones o en algunos círculos religiosos? ¿Hay alguna garantía, algún texto, pero no de estos que dice, bueno, pero no está muy claro, no se ve muy claro? ¿Hay algún texto que claramente podemos decir, ese es el versículo que demuestra que mi Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y el Dios de Israel? ¿Creen que ese versículo existe? Claro que existe, hermano. Si usted no lo conoce, no es problema mío. Yo se lo voy a enseñar para que usted sepa lo que estamos hablando esta noche. Venga conmigo al libro de Ezequiel. ¿Lo tienen ahí, la Biblia? ¿La han traído por lo menos? ¿Han traído la Biblia o no? Bueno, algunos. En el libro de Ezequiel hay un texto impresionante, pero antes de decirle dónde voy a estar leyendo concretamente en el libro de Ezequiel, ¿usted recuerda cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén? ¿En qué entró montado el Señor? ¿En un pollino de qué? De asno. Ok. Entró montado en un pollino de asno. Ezequiel capítulo 44, versículo 1 y 2. Si pudieras buscar arriba en internet la puerta dorada de Jerusalén y pusieras esa imagen cuando lea el versículo, te lo agradecería. Puerta dorada de Jerusalén. Dice Ezequiel 44, verso 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Dios está hablando con el profeta Ezequiel cuando está en el cautiverio en Babilonia. Le muestra en una visión esto. Me hizo volver a la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. ¿El oriente cuál es? Es el este. Oriente y occidente. Y esa puerta estaba cerrada. Pero un momento.
Ezequiel está en Babilonia y las murallas ya han sido destruidas. Jerusalén ya no existe. El templo ha sido saqueado. Ya no hay murallas, ya no hay puertas, ya no hay nada. Pero sin embargo, en visión, el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, mira esto. Y le muestra la puerta exterior del santuario, la que mira hacia el oriente y dice, estaba cerrada. Esa es la puerta del oriente. Déjala, no la quites, déjala ahí. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada. ¿Cómo está esa puerta ahí, hermano? Totalmente cerrada. Esa es la puerta del oriente. Mire, si yo estuviera ahora mismo en el Monte de los Olivos y miro al frente, esa es la puerta que yo veo. Porque yo estoy en el Monte de los Olivos que está al este. Allí estaría Damasco. Por allí estaría Jope, el mar. Y ahí es la puerta del oriente. Y esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, el Dios de Israel, entró por ella. Por lo tanto, estará cerrada. ¿Quién entró por esa puerta? Dice aquí, Jehová, el Dios de Israel. Que Dios entró por esa puerta. Que el Dios de Israel entró por esa puerta. ¿Pero cuándo entró? El día el Señor Jesucristo, que entró triunfalmente montado en un pollino de asno, entró por esa puerta. Y siglos más tarde, un musulmán, un sultán musulmán, la mandó a tapiar. Ven que hay como unos arcos. Por ahí entraba y salía la gente. De todas las puertas que tiene la ciudad de Jerusalén, todas están abiertas, todas puedes entrar, salir. La puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta de Herodes, la puerta de los leones, la puerta de Jafo, la puerta del muladar o de la basura. Todas están abiertas, puedes entrar y salir, incluso algunas con coche. Pero esta es la única puerta que rodea las murallas de Jerusalén que está cerrada. Se llama la puerta dorada, la puerta de la misericordia, la puerta del este, tiene muchos nombres. Esta puerta estará cerrada, dice la Biblia, porque Jehová, el Dios de Israel, entró por ella, por lo tanto estará cerrada. Claro, algún judío, piensan ustedes, para que se cumpliera la profecía, salió corriendo de noche y le puso 4 bloques y cerró la puerta, y así se cumplió la palabra. No, la tapió un musulmán. Y delante de la puerta, no sé si se ve bien, ven un montón de lápidas. Puso un cementerio para que nunca más el Mesías de Israel pueda entrar, ni los sacerdotes puedan pasar por esa puerta, porque no pueden entrar por cementerios, porque la ley de los sacerdotes, que no la hemos leído esta noche, le impedía a los sacerdotes tener contacto con muertos. Y por eso pusieron un cementerio musulmán. El otro día lo recorrimos de punta a punta, ¿verdad? Y estuvimos ahí pegados en la puerta. Dentro de unos días volveremos a estar ahí otra vez. Y ahí le pueden demostrar a ustedes a cualquiera que dice, pero el que entró montado en un pollino de asno era el hijo de José y María, ¿no? Sí. Pero aquí dice que por esa puerta entró Jehová, el Dios de Israel, y por lo tanto esa puerta estará cerrada. ¿Quieren ver si la palabra de Dios es verdad o no? Si se cumple o no. Ahí lo tienen, una puerta cerrada. ¿Qué sentido tiene abrir una puerta para siglos más tarde cerrarla? Es el cumplimiento de una profecía que dice que el Señor entraría por ella. Entonces el Señor entró, la gente le dio la bienvenida y se cumplieron las Escrituras. Y entonces cuando Él cumple las Escrituras, la ley, dice Pablo, ha sido nuestro pedagogo. La palabra pedagogo del griego al castellano, en Gálatas, se ha traducido como la palabra ayo. ¿Quién era un ayo en aquella época? ¿Quién era un pedagogo en aquella época? Era un esclavo culto, un esclavo que sabía matemáticas, un esclavo que sabía leer, que sabía escribir, un esclavo que sabía geografía. Y entonces lo que hacía el amo le decía, mira, tú eres mi esclavo y mi hijo es pequeño, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe nada. Yo quiero que tú, hasta que mi hijo crezca y herede mi fortuna y se haga el dueño de todo, yo quiero que tú seas su pedagogo. Yo quiero que tú seas su ayo. En otras palabras, quiero que tú le transmitas toda la información y cuando él la tenga y sea grande, muchas gracias, no te necesito para nada.
Y Pablo hace esta comparación y Pablo dice, así como en aquella época estaba la costumbre de utilizar a un esclavo culto, un pedagogo, un ayo, para transmitirle la información a este chiquitín que no sabe nada, hasta que crezca y ya tenga el conocimiento adquirido, así Dios ha utilizado un ayo, un instrumento, para darnos información. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios no quiere? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y ese instrumento, ese ayo o pedagogo se llamó la ley de Moisés, la Torá de Moisés. Y entonces durante siglos y siglos el pueblo de Israel adquiría el conocimiento. No se puede matar, no se puede fornicar, hay que dejar reposar la tierra, tenemos que lavarnos las manos antes de comer, no podemos tener contacto con muertos, hay que echar al leproso para que no se nos contagie a los niños con su enfermedad. Y así como ellos adquirieron toda esa sabiduría y todo ese conocimiento, cuando viene el Mesías, que es el heredero del Padre, somos coherederos con Cristo. Gracias, ley, por haberme enseñado, gracias, Torá de Moisés, por haberme instruido, pero ya no te necesito. Porque ahora lo tengo a Él y teniéndolo a Él estoy completo en Dios. Y ya mi vida no necesita, no se hace, no se toca, no mires para allá, no mires para acá, camina, lávate las manos. Ya no necesito porque ahora el Espíritu de Él que mora dentro de mí me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Y entonces no es que esté sin ley, no es que sea un salvaje. Yo puedo hacer lo que me da la gana. No, es que el Espíritu que mora en ti te pone el deseo de Cristo. Y comienzas a darte cuenta que ya no miras las cosas como antes las mirabas. Ya no tienes los impulsos carnales que antes tenía. ¿Por qué? Porque ahora no es que no se puede mirar, no se puede tocar, no te hagas esto. No, ya no necesito tanta letra, déjeme ya de letra. Ahora lo que tengo es una comunión, una relación con Él. Y así como Abraham sabía lo que era pecado y lo que no era pecado, y así como José sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, ahora nos vuelve a pasar a nosotros que tenemos la presencia del Señor en nuestros corazones y cuando estamos viendo algo, yo digo, esto no lo puedo ver, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque ahora no es que Él está allí y yo estoy aquí y no me ve. ¿Dónde está? No es que me oculté porque tenía miedo, no. Ahora sé que Él está dentro de mí, conmigo y en mí, y por eso yo puedo saber en todo momento que esto no le agrada a mi Dios, o sí le agrada al Señor. Porque los verdaderos hijos de Dios no son los que son guiados por papeles, por tinta y por leyes escritas en piedra, sino escritas en corazones de carne. Porque dice el Señor, en los postreros días haré un nuevo pacto, pero no como lo hice con los hijos de Israel, que lo quebrantaron y que lo escribí en piedra, sino que ahora escribiré mis leyes en vuestros corazones, lavados, comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces no es que estemos sin ley, no. Tenemos una ley aún más estricta que el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento tú podías mirar a una mujer y codiciarla, y no era pecado. Era simplemente no te acuestes con ella, no forniques, no adulteres, pero yo la puedo mirar y imaginarme 20.000 cosas. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento dice, si miras y codicias en tu corazón, ya pecaste, amigo. ¿Te das cuenta cómo va mucho más allá? ¿Te das cuenta cómo el Señor no nos ha dejado sin ley como una especie de caballo desbocado, sino que ahora pone en nosotros sus deseos, sus palabras, sus pensamientos y nos comienza a cambiar de adentro hacia afuera? Antes era un cambio de afuera hacia adentro. No tengo que hacer esto, no me puedo tatuar, no puedo robar, no puedo mentir, no puedo no sé qué, y todo era de afuera. Ahora el Señor dice, vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a meternos nosotros dentro de ustedes y desde adentro voy a comenzar a cambiarte. Y entonces tú te vas a dar cuenta que un día te levantas y dices, a mí esto ya no me llena. Y era lo que te dominó toda la vida. Y ahora tú dices, esto me da asco. Y ya no me llena. Y ya no me satisface. ¿Por qué? Porque ahora tienes un anhelo diferente. Porque ahora tienes a Cristo en tu corazón. Y ahora lo sientes. Esta gente no sentía a Dios. Porque déjame decirte algo, el Espíritu Santo no vivía en el corazón de nadie, como hoy en día vive el Espíritu Santo en el corazón de todos los creyentes. En la ley era letra y más letra. En el Nuevo Testamento
es comunión, es relación, es amistad, es amor, es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es otro nivel. Ahora, ¿alguien quiere vivir en la ley? Por mí no hay problema, a mí me da igual lo que tú hagas con tu vida. A estas alturas de mi vida, a mí me da igual si quieres vivir en la ley o si quieres vivir, me da igual lo que usted haga, pero yo les digo, la mejor vida que hay es la libertad gloriosa de estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Donde yo no tengo que ir a un templo a presentar un sacrificio de un animal para que ese pobrecito animal muera en mi lugar. No, no, no. Yo no tengo ya que ir a nadie a pedirle perdón a través de un sacerdote, a través de una cabra, a través de una oveja, sino ahora dice, venid a mí, directamente los que estáis trabajados y cargados, que yo personalmente me encargaré de darte paz y descanso y alivio para tu alma. Entonces te das cuenta, la ley tuvo un momento, tuvo un lugar, era un ayo, era un instrumento. Pero cuando llegó Cristo, hermano, es como si yo te digo, mira, la ley fue un billete de 50 euros. Pero cuando vino Cristo, vino el de 500 euros. ¿Tú cuál quieres? ¿Tú cuál quieres? Entonces, ¿quieres vivir bajo la religiosidad? El cumplimiento o la falta de cumplimiento de la ley traía condenación. Ya fallé otra vez. Ya fallé otra vez. ¿Por qué no iba la pobrecita mujer con flujo de sangre al templo? ¿Por qué tenía que estar allí en un camino la pobrecita esperando que pasara alguien? Porque estaba inmunda. Según la ley, una mujer con flujo de sangre en su periodo menstrual o recién dado a luz o con cualquier otro tipo de enfermedad, ni siquiera podía entrar a la presencia de Dios porque automáticamente se la cargaban. Sin embargo, el Señor Jesucristo tocaba a los leprosos. Fíjate tú, tocaba a los leprosos. Resucitaba a los muertos. Se dejaba tocar por una mujer en público con flujo de sangre y él no era contaminado, al contrario, salía poder y virtud de él. Esa es la relación personal que tenemos que tener con el Señor todos los días de nuestra vida. Ahora, cuando vino que encendió las velitas del Shabbat, que vamos a practicar la Hanukkah y vamos ahora a... Ok, hermano, usted si quiere estar jugando al boliche, quiere estar jugando a las metras, pues juega lo que usted quiera, pero ya nosotros hemos entendido que yo no necesito encender ninguna vela. Y yo no necesito matar ningún animal, ni necesito, ay, es que no puedo comer esto, porque no, pues no lo coma, mijo. No lo coma, no lo quiere comer, no lo coma. Pero no esté criticando a los demás, porque también la ley dice que no se podía criticar y juzgar al hermano. Y hay gente que por cumplir 4 mandamientos o 4 palabras en hebreo que no saben más que eso, juzgan a los demás creyendo que son superiores a los demás. Y dice la Biblia que ninguno tenga esa sensación de sentirse superior a los demás, sino que tenemos que tener la sensación y el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar en esta tarde. Si después se quieren aprender los 613 mandamientos de memoria y los quieren poner en práctica, aquí se los dejo, ¿sí? Aquí se los dejo para que vayan practicando. Hasta el 31 de diciembre tenemos tiempo. Aquí los tienen, ¿vale? Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo, que no es libertinaje, es libertad obtenida por Cristo, por nosotros. Aleluya. Gracias a Dios. Una vez me dijo una persona, pero pastor,